¿Qué tal? Un saludo a todos. Vamos a iniciar con la clase, con esta videoclase grabada que correspondería al tema de farmacología viral, la parte 2, porque ya en la sesión anterior vimos la parte 1. Y lo que estábamos viendo específicamente son los antivirales, y recordando lo que vimos en aquella clase, es que los antivirales van dirigidos específicamente contra alguna parte del proceso de replicación viral, y aquí está el proceso de replicación viral, que puede ser absorción, puede ser penetración, puede ser desnudamiento, puede ser síntesis de los ácidos nucleicos o la liberación. En cualquiera de estos procesos o contra cualquiera de estos procesos de la replicación viral va dirigido los antivirales, con la intención de frenar la replicación viral. Funcionan de manera muy distinta a cómo funcionan los antibióticos, que estos van dirigidos contra células vivas. Aquí no pueden ir dirigidos contra este tipo de células, puesto que los virus no están vivos. Y veíamos los fármacos que van dirigidos en primera instancia contra los procesos de absorción. Ahora vamos a ver los fármacos que van dirigidos contra el siguiente paso, que es la penetración y la penetración y el desnudamiento. Es decir, los fármacos que van a evitar que el virus entre a la célula o que se desnude dentro de la célula. Recuerden que una vez que el virus entra a la célula, tiene que desnudarse, tiene que perder su cápside para poder liberar el material genético que contiene dentro de sí y acoplarlo al material genético, celular, para que empiece a utilizar entonces la maquinaria de la célula para producir la síntesis de proteínas. Vamos a ver en primer lugar dos fármacos, ¿sí? Déjenme, le pongo... ¡Ay, Dios mío! Ay, a ver. Ah, ya sé por qué. Va. Ay, bueno, en este no puedo, ¿verdad? Pero déjenme ver, creo que en otro sí puedo. En este. Ahí está. Aquí sí lo podemos modificar. Entonces vamos a continuar acá en esta otra pizarra. Entonces les decía que vamos a ver la penetración y el desnudamiento, y vamos a ver el primero, que es la amantadina y la rimantadina. Son dos fármacos amantadina y rimantadina. Son dos fármacos y vamos a ver cómo actúan esos fármacos. Para eso me voy a traer unas imagencitas. Déjenme ver cuál es. Ay, ¿dónde está? Esta es. Esperamos a que se cargue y aquí está ya la imagen. La amantadina, ¿sí?, y la rimantadina, que tienen el mismo mecanismo de acción, lo que van a hacer es inhibir la descapsidación. Vamos a ponerle aquí. Estos dos lo que hacen es inhiben la descapsidación.
y vamos a ver cómo es que funcionan. En este mecanismo que nosotros vemos acá, que lo voy a hacer más grandecito para que quede bien visible para todos. Ay, ya no puedo, ¿por qué? Ahí está. Miren. Aquí tenemos, esta sería la estructura vírica, el virus. Vemos cómo nos indican la proteína M2, estas proteínas que están acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la mantadina lo que va a hacer es bloquear el canal M2 para que pasen los protones hacia el interior del virus. Lo que ocurre acá es lo siguiente: para que se pueda dar la descapsidación o para que se pueda dar el desnudamiento, es decir, que el virus se libere de la cápside, lo que tiene que ocurrir es en los virus que entran por pinocitosis o por endocitosis, es decir, que entran y quedan englobados dentro de una membranita plasmática, lo que ocurre es que el virus se tiene que protonar, es decir, se tiene que acidificar, tiene que disminuir su pH. Para que su pH pueda disminuir, tienen que, o se auxilia del canal M2. Es una proteína esta M2 que una vez que se empieza a acidificar por fuera, ¿sí? Esa proteína M2 se abre de esta manera, como vemos aquí nosotros, y entonces el protón o los hidrógenos con carga positiva pueden ingresar al interior. Ahí se va a acidificar. ¿Qué es lo que ocurre con con esta acidificación? Lo que ocurre es que se nos va a desnaturalizar esta proteína que se conoce como proteína HA. Ahí les digo el nombre. Ay, ¿cuál es? Ah, es una hemaglutinina, ¿sí? Esta proteína azul, este dibujito azulito que vemos acá, es la HA o es una hemaglutinina. Esa hemaglutinina es la que se fija, ¿sí?, en el receptor específico que está en la membrana de la célula que se va a infectar. Entonces esa unión no se pierde, esa unión se mantiene constante inclusive cuando ya el virus está envuelto dentro de un pedazo de membrana plasmática dentro de la célula. Para que el virus pueda liberar el material genético, tiene que eliminar esta hemaglutinina para poderse fusionar con la membrana plasmática de la vacuola que lo contiene y así liberar el material genético. Entonces, cuando este virus ya se acidifica, se va a eliminar o se va a desintegrar la HA, la proteína HA, la hemaglutinina. Esta hemaglutinina, al desintegrarse, permite que la membrana, permite que esta parte del virus se fusione con la membrana plasmática. Al fusionarse con esta membrana plasmática, entonces ahora sí ya queda libre o se puede salir el material genético a través de estos canales. Entonces, ¿qué es lo que hace la amantadina? Lo que hace la amantadina es que se va a unir a la proteína M2, evitando que se forme el canal por el que pueden pasar los protones para que se acidifique ¿cómo se llama? Para que se acidifique el virus o la estructura vírica. Entonces, lo que podemos decir nosotros es que la amantadina lo que hace es bloquear el canal M2, bloquea el canal M2 por el que pasan los protones al interior del virus. Los protones al interior del virus. Al no acidificarse el medio, el virus no, al no acidificarse, perdón, no, el medio no, el virus, al no acidificarse el virus, entonces no se naturaliza HA. Por lo que no se va a unir a la membrana.
plasmática de la vacuola que lo contiene. Por lo tanto, no en ningún momento se va a liberar el ¿cómo se llama? No se va a liberar el material genético, de tal manera que el virus va a permanecer ahí, pero va a permanecer dentro de la célula sin que pueda liberarse el material genético. Y si no se libera, si no hay el desnudamiento, pues el material genético no se puede incorporar entonces al núcleo, que sería lo que tenemos acá en esta otra parte del esquema. Acá está la parte del núcleo, por lo tanto no podría pasar ese material genético hacia allá. Esa sería la amantadina y la rimantadina, que tienen mecanismos de acción similares. Ay, Dios. Era este. Ahora vamos a ver el siguiente fármaco, que también participa evitando la penetración y el desnudamiento, y este es el pleconaril. Es que les digo que de pronto se me pone lento. El siguiente es el pleconaril. No, espérense, esto no está funcionando. El 2 sería el pleconaril. El pleconaril trabaja de manera muy diferente a como lo hace la amantadina y la rimantadina, ¿sí? El pleconaril lo que va a hacer es lo siguiente. Ahí vamos a verlo. El pleconaril lo que hace es endurecer la cápsula. Endurece la cápsula vírica, ¿sí? O la cápside. La cápsula, vamos a ponerle la cápside porque así es como ustedes lo conocieron. La cápside vírica. La cápside viral. Mediante la unión a las regiones hidrófobas. ¿Sí? Vamos a ponerlo con letrita negra. Entonces, los virus, la cápside de los virus no es completamente rígida, tiene cierta flexibilidad que le permite moverse adecuadamente sobre la membrana plasmática para poderse absorber de manera adecuada y luego ya fusionarse y penetrar dentro de la célula. Lo que hace el pleconaril es una molécula química que llega y se une a las partes hidrófobas de la membrana. Ahora, esta cápside tiene regiones hidrofílicas y regiones hidrofóbicas. Entonces, ¿qué es lo que le da precisamente entre estas dos regiones? Lo que hacen, le dan flexibilidad a la cápside. Si tuviera nada más regiones hidrofóbicas, entonces sería una cápside muy dura.
Si tuviera nada más regiones hidrofílicas, sería una cápside laxa completamente. Entonces, como las estructuras, las regiones hidrofóbicas son las que le dan cierta rigidez, pero no la hacen aguada del todo, cuando nosotros a esa región le agregamos otras moléculas químicas que la hacen, van a ocasionar, o la consecuencia va a ser que la cápside se haga completamente rígida, impidiendo la adecuada integración con la membrana plasmática. De esta manera es como funciona más o menos el fleconaril. Hay otros compuestos, déjenme ver. Sí. Hay otros compuestos que son los inhibidores de la fusión. La fusión es la absorción es que llegue y se pose sobre la membrana plasmática de la célula que va a infectar, y la fusión es que llegue y se adhiera completamente a la fusión sin que haya una reversibilidad. En la absorción puede llegar y cualquier fuerza puede llegar y romper esa absorción dejando libre al virus. En la fusión ya no ocurre de esa manera. Una vez que se fusiona va a continuar el virus con lo que le sigue, ¿sí? Que la canción que estoy jugando. Ahí está. Esos serían los inhibidores de la fusión. Entonces, los inhibidores de la fusión no son otra cosa más que péptidos, se llaman péptidos análogos. Péptidos análogos de glicoproteínas virales. Y vamos a poner una imagencita que tengo por aquí con esa intención. Aquí está. Está bien enorme. Le ponemos acá. Y la ponemos aquí. Les mencionaba yo que la fusión es cuando ahora sí ya hay una integración total o una unión total con la membrana plasmática. Aquí en esta parte ya estaríamos hablando de la fusión. Previo a la fusión, bueno, aquí tenemos todo esto de aquí, sería el componente... espérame. Vamos a ver. Todo que tenemos nosotros aquí sería el componente viral. Esta cosita que tenemos acá es el CD4, es el clúster de designación número 4 de los linfocitos. Entonces, esta es una molécula perteneciente a la membrana plasmática. Entonces, aquí tenemos el virus y aquí vamos viendo cómo, gracias a la región 3 que se une con el clúster de designación 4, ¿sí? Gracias a las proteínas transmembranales de la membrana plasmática que se conocen como R5 y X4, se puede dar el proceso de adsorción, es decir, que el virus únicamente se pose sobre la membrana plasmática. Pero la fusión implica que no nada más se pose, sino que ya penetre de cierta manera en la membrana plasmática, de tal forma que cuando llegue alguna fuerza externa no pueda separar al virus de la unión que ya formó. Esto es lo que conocemos como fusión. Y son estas glicoproteínas virales, estas que tenemos, estas que están acá, ¿sí? Se conocen como glicoproteínas. Glicoproteínas, ¿sí?
Estas glicoproteínas son las que se encargan de fusionarse o de adherirse por completo de formar enlaces covalentes con la membrana plasmática. Pues resulta que hay fármacos que van a inhibir a estas glicoproteínas. Son polipéptidos que compiten con los receptores de las, ¿cómo se llama? De las quimiosinas. De tal manera que esta unión con quimiosinas, pues va a generar cambios conformacionales que son necesarios para que se fusione y entre el virus en la célula. Entonces, los inhibidores de la fusión lo que hacen es unirse, ¿sí? Es unirse, perdón, a los receptores que reconocen. Los receptores que reconocen estarían en esta parte de aquí. Entonces las glicoproteínas se compiten, ¿sí? con el receptor uniéndose, los péptidos análogos compiten con el receptor y se unen a la glicoproteína como haciendo las veces del receptor, ¿sí? Entonces se unen a la glicoproteína de tal manera que la glicoproteína, cuando encuentra el receptor, ya está ocupado el sitio que se une al receptor. Por lo tanto, ya no se puede dar el proceso de la fisión, proceso que es indispensable, además de la absorción, para que pueda penetrar el virus ¿cómo se llama? En la célula, ¿sí? Entonces les digo, son péptidos análogos de glicoproteínas virales. Muy bien. Eso sería en cuanto al tema que estábamos a la fase de penetración y desnudamiento. Ay, Dios. Okay. Vamos a ver ahora la siguiente fase, que sería la síntesis de macromoléculas. La síntesis de macromoléculas, aquí por macromoléculas tenemos que entender que son tres tipos de macromoléculas. Esos tres tipos... espérense. ¿Cuáles son esos tres tipos de macromoléculas que sintetizan los virus? Son ADN, ARN y proteínas. Entonces, vamos a ver cuáles son aquellos que se encargan de evitar la síntesis, los fármacos. Vamos a ver primero los fármacos que evitan la síntesis del ADN. Entonces, en primer lugar, tenemos la inhibición o la supresión de la síntesis de ADN. Y aquí tenemos un compuesto que se conoce como aciclovir. Déjenme le cambiar el color a la pluma. Y vamos a ver cómo es que el aciclovir, déjenme ver dónde está. Aquí está. Así esta es.
No, es que esto es para recortar, no quiero recortar. Ok. Aquí, en esta imagen que estamos viendo, tenemos el ejemplo del herpes. Por ejemplo, la ciclovir es el que se utiliza característicamente para el herpes. El herpes de manera normal llega, se adhiere a la membrana plasmática, se adhiere a la membrana plasmática, es un virus envuelto, entonces se libera la cápside dentro del citoplasma, la cápside se fusiona con la membrana nuclear y ahí se libera el material genético y empieza el proceso de replicación de ese material genético. ¿Cómo se llama? Es una cadena de DNA la que se va a empezar a replicar, es decir, se va a empezar a copiar ese material genético. Pero ¿qué es lo que ocurre con el aciclovir? Una vez que el aciclovir alcanza el espacio intracelular, ese aciclovir, que es esta moleculita que tenemos acá, es esta molécula que tenemos aquí, el aciclovir, una vez que alcanza el espacio por medio de una enzima que se llama timidina sinasa, lo que va a hacer es convertir el aciclovir en monofosfato de aciclovir, es decir, a esta estructura que tenemos aquí le va a agregar un grupo fosfato, este que tenemos acá. Luego se le va a agregar otro grupo fosfato, entonces formándose el difosfato de aciclovir, y al final se le va a agregar un tercer grupo fosfato, formándose el trifosfato de aciclovir. Una vez que ya está como trifosfato de aciclovir, penetra o se incorpora adentro del núcleo, y lo que va a hacer es que va a ocupar, este va a ocupar el lugar de la guanosina. Acuérdense que hay 4 bases que conforman las cadenas de DNA y son adenina, timina, guanina y citosina. Lo que va a hacer el trifosfato de aciclovir es que va a llegar y va a ocupar el lugar que le corresponde a la guanina. En vez de que se pegue una guanina, se va a pegar el fosfato del trifosfato de aciclovir siempre y cuando esté presente, siempre y cuando se haya incorporado, se haya suministrado ese antiviral. Y lo que ocurre es un fenómeno importante. Como la molécula es esta, el aciclovir es este, ¿verdad? Este aciclovir, si fuera la guanina, en vez del lugar, que es esta que tenemos acá, tendría un grupo hidroxilo al final que le permitiría a la DNA polimerasa seguir haciendo su función de replicar el DNA. Pero en ese caso, en vez de encontrarse con el OH terminal, se va a encontrar con estos grupos fosfato que están acá. Y la DNA polimerasa, para que pueda seguir funcionando, es decir, la DNA polimerasa lo que hace es, la cadena de DNA ya está abierta, reconoce un grupo OH y ahí le pega el siguiente nucleótido. Y luego se baja y reconoce otro OH y le pega el siguiente nucleótido. Entonces, cuando está presente el aciclovir, en vez de agarrar la guanosina, va a agarrar el aciclovir, se lo pega, pero ya no va a tener libre este OH. Este OH que tenemos acá ya no, en el trifosfato de aciclovir no está presente. Está presente este grupo fosfato. Por lo tanto, ahí en ese momento se para la replicación del DNA. La DNA polimerasa deja de ¿cómo se llama? Deja de funcionar. De tal manera que lo que ocurre es que se corta la elongación. ¿Sí? Eso vamos a escribirlo aquí. El aciclovir lo que hace es cortar la elongación de la cadena de ADN. Y ya les expliqué más o menos por qué tiene ese efecto. Está muy grande, ¿verdad? Ahí está. Entonces el aciclovir corta la elongación de la cadena de ADN. Ahí déjenme. Ahí está. Hay otros fármacos que tienen exactamente el mismo mecanismo de acción que el aciclovir y esos fármacos son los siguientes. Es el ganciclovir y el... déjenme se los escribo aquí. Ganciclovir y el otro es el valganciclovir.
Valganciclovir. Ahí está. Funcionan exactamente igual. Se convierten en un competidor de la guanina. Entonces ocupan el lugar de la guanina a la hora de que se está formando la cadena, y en ese momento se corta la elongación de la cadena o se corta la síntesis, pues se frena la síntesis de ADN. Déjenme ver algo. Sí. Vamos a ver ahora ay Dios, ¿dónde está? Inhibición de síntesis de ADN. Vamos a ver ahora no se crean. No, así la dejo porque ahí tenía eso rayado. Así lo vamos a dejar. Pero ahora vamos a ver la inhibición de la síntesis del ARN como número 2. Inhibición de ARN, es decir, de ácido ribonucleico. Cuando hablamos de ácido ribonucleico o de inhibición del ácido ribonucleico o también del ácido desoxirribonucleico del ADN, tenemos que estar hablando que hay una inhibición en la síntesis del ADN o del ARN viral. Se va a eliminar o se va a limitar la síntesis de los componentes virales de los ácidos nucleicos víricos. Entonces, cuando hablamos de ARN, estamos hablando de que del material genético del virus surgió un ARN, salió o contenía el virus un ARN en vez de tener un ADN. Este ARN tiene que convertirse primero en ADN para poder incorporarse en el material genético de la célula que está infectando. Si no se convierte en ADN, no puede unirse al material genético de la célula, por lo tanto no podría, ¿cómo se llama? No podría, espérenme. Si no se convierte en ADN, no se une al material genético. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, primero, acá vimos 3, ¿verdad? El aciclovir, ganciclovir y el vanganciclovir. Aquí en la inhibición de ARN, los primeros que vamos a ver son los análogos. Bueno, déjenme ver qué es lo que tengo acá. Vamos a ver qué imágenes tenemos. No, la integrasa no. Tampoco. Proteasa, integrasa, no. Aquí está. Es este. Miren, aquí les voy a compartir 2 imágenes. Vamos a ver 2 imágenes. Pero que enorme. A ver si la puedo hacer chiquita, porque como batallo yo para hacerlas chiquitas. Sí pude. Bueno, aquí lo que tenemos es el funcionamiento de la transcriptasa inversa, ¿sí? De esta molécula que está aquí, la transcriptasa inversa. ¿Qué es lo que ocurre? Llega un virus, se une a la membrana plasmática, se fusiona, en este caso son virus de ARN, se llaman retrovirus. Llega el retrovirus, libera su material genético, que en este caso sería el ARN del virus. Dentro de sí, o sea, dentro del mismo virus viene la transcriptasa inversa, ya viene preformada ya dentro junto con el material genético. Entonces, una vez que dentro de la célula, en el citoplasma, es liberado el ARN viral, la transcriptasa inversa va a empezar a copiar va a empezar a formar de un ARN, va a formar un ADN, es decir, al ARN lo va a utilizar como molde
para poder transcribirlo en un ADN, ¿sí? Y luego ahora sí ya este ADN se va a dirigir al núcleo de la célula. Pues resulta que hay inhibidores de esta transcriptasa inversa y los vamos a ver en esta otra imagen de acá. Ay, güey. Ay, no. Ahí está. ¿Y aquí qué es lo que está ocurriendo? Hay dos formas en las que se puede inhibir la transcriptasa inversa. ¿Cuál sería la consecuencia de inhibir la transcriptasa inversa? Pues que cancelamos la formación del ADN del virus. Entonces, ¿cómo puedo yo competir o cómo puedo yo inhibir a la transcriptasa inversa? Lo puedo hacer con análogos de nucleósidos o nucleótidos, que serían estos que tenemos. ¿Sí estoy para rayar? No. Lo puedo hacer, número uno, ¿sí? Mediante la utilización de nucleótidos o nucleósidos análogos, ¿sí? Estos, lo que hacen los nucleósidos análogos, ¿sí? Acá se los voy a poner, se unen al RNA pero en vez de tener un grupo N-terminal, porque acá, así como la polimerasa de DNA para seguir formando el DNA necesita un hidroxilo terminal, la RNA también va a necesitar un hidroxilo terminal. Pues resulta que los nucleósidos o nucleótidos análogos, ¿sí? Lo que contienen es un nucleósido que se puede unir en un momento dado, pero en la porción final va a tener, en vez de un grupo OH, va a tener un grupo amino terminal, un NH3. Entonces ahí en ese momento la transcriptasa deja de funcionar. Es decir, teníamos una transcriptasa funcional, pero lo que hicimos fue incorporarle a la molécula de ARN en formación un compuesto que le impide a la misma transcriptasa seguir funcionando, ¿sí? Entonces se unen al RNA, ¿sí? Y el NH3, el amino terminal, frena la elongación. Frena la elongación. Ese sería una de las formas en las que se puede inactivar a la transcriptasa inversa con los que les menciono, los nucleósidos. Déjenme les pongo acá arriba el nombre. Estos se llaman estos son, número 1, análogos de nucleótidos. Se llaman análogos porque se parecen a los nucleótidos, pero no son exactamente iguales. Y por otro lado, tenemos la otra forma de inactivar a la transcriptasa inversa, es haciéndolo con análogos no nucleosídicos. Ay, espérense. Discúlpenme. Vamos a hacer una corrección aquí. Estos de los que les acabo de hablar, ¿sí? Son estos. ¿Sí? Son estos de aquí, estos serían el número 1. Los análogos de núcleos, análogos de nucleótidos de la transcriptasa inversa o que atacan a la transcriptasa inversa. Pero por otro lado tendríamos el número 2,
¿sí? Que son los análogos, no, bueno, no son análogos, son, perdón, se consideran no análogos de los nucleótidos. Por eso la doble N de no nucleótido. Este es de nucleótido y este es no nucleótido. Sería el número 2. Vamos a ver aquí el número 2, ¿sí? Que sería este que vamos a tener acá. Estos no análogos, perdón, de nucleótidos, aquí le vamos a poner no análogos. De nucleótidos. Estos no análogos de nucleótidos se consideran entonces, vamos a cambiar el color a la plumita, son inhibidores directos de la transcriptasa inversa. Ay, Dios mío, qué cosa más horrible estoy escribiendo. Inhibidores directos de la transcriptasa inversa. Lo pongo así porque así es como está aquí escrito, IT, pero es del inglés Inverse Transcriptase, se pronuncia. Entonces, estos no análogos de nucleótidos son moléculas químicas que se van a unir directamente a la... Déjenme se los escribo. Se unen directamente. Bueno, vamos a ponerle se unen a sitios alostéricos. No, a los sitios activos. Sí, a sitios alostéricos de la IT, es decir, de la transcriptasa inversa. Las moléculas, todas las enzimas, tienen dos sitios preferentemente. El primero es el sitio activo y el segundo es el sitio alostérico. El sitio activo es aquel sitio que se va a unir con el sustrato o se va a unir con la molécula específica que quiere modificar o que quiere catalizar, que quiere llevar a cabo una reacción química, porque eso son lo que hacen las enzimas. Ese es el sitio activo, pero por otro lado está el sitio alostérico. El sitio alostérico puede ser cualquier otra región de la enzima que no sea el sitio activo, el cual es susceptible de ser atacado o de unirse a otros compuestos químicos. El detalle está en que cuando a este sitio se le unen otras moléculas químicas, va a cambiar la estructura, vamos a ponerlo aquí, se unen a moléculas químicas, se unen a sitios alostéricos, cambiando la estructura, cambiando la estereoquímica de la enzima. Entonces, cuando se le une una molécula a la enzima, al sitio alostérico, va a cambiar la forma química en el espacio, cómo está acomodada en el espacio, eso es la estereoquímica. Cambia la estereoquímica de la molécula, y para que la enzima sea funcional, tiene que tener cierta forma. Al modificarse la forma del espacio, se va a modificar también el sitio activo, y al modificarse el sitio activo ya no puede atacar los compuestos químicos específicos. Entonces cambia la estereoquímica de la enzima y por lo tanto cambia la forma del sitio activo de esta. ¿Sí? Espero que estemos quedando claros. De todos modos ya saben que si no es así, con mucho gusto yo les puedo ¿cómo se llama? Con mucho gusto yo les puedo resolver sus dudas, ya sea la siguiente clase, o las pueden externar a través de WhatsApp, a través de la plataforma, o a través de correos electrónicos. Entonces, ¿cómo le hago yo para evitar la síntesis de ARN? Para evitar la síntesis de ARN, bueno, voy a atacar al ARN a través de la transcriptasa inversa. Lo voy a hacer de dos formas. La primera, con análogos de nucleótidos. Estos análogos de nucleótidos se van a unir a la cadena ¿cómo se llama? A la cadena del ARN, y va a dejar un amino terminal que impide el funcionamiento de la transcriptasa inversa. Y por otro lado tenemos los no análogos de nucleótidos que van a inhibir directamente a la enzima.
Y se me hace que me están faltando unos. Ah, sí. Los otros que me están faltando son los inhibidores de la integrasa. Entonces ya vimos análogos de nucleótidos, ya vimos no análogos de nucleótidos, el 1, el 2. Entonces ahora vamos a ver el 3. El 3 se llaman inhibidores de integrasa. Sí. Estos inhibidores, miren nomás qué feo estoy escribiendo. Estos inhibidores de la integrasa funcionan de la siguiente manera. Déjenme poner una imagen. No, este no es. Aquí está, mira. Primero tenemos qué es la integración. Cuando esto es nada más en los retrovirales. En los retrovirales tendríamos la molécula de ARN que sale del retrovirus y luego la transcriptasa inversa lo que va a hacer es convertirlo en ADN y luego ese ADN va a migrar, esto ocurre en el citoplasma, ese ADN va a migrar, como vemos acá, ¿sí? Este ADN tiene que migrar a la... Ay, Dios. Así está bien. Este ADN que se formó tiene que migrar al núcleo, ¿sí? Dentro del núcleo tiene que incorporarse o tiene que integrarse al material genético de la célula. Para eso utiliza una enzima que se conoce como integrasa. Esta integrasa lo que hace es tomar la molécula de ADN viral y unirla de manera intermedia en la molécula del ADN celular, ¿sí? Y luego, pero ¿qué es lo que pasa entonces cuando ¿qué es lo que pasa cuando inhibimos a la integrasa? Si aquí yo tengo un compuesto que evita... Si yo aquí tengo un compuesto que evita el funcionamiento de la integrasa, pues entonces lo que voy a hacer es, al inactivar la integrasa, lo que hago es evitar o bloquear, como bien lo dice aquí, la inserción del ADN viral con el ADN con el ADN celular. De tal manera que el virus del ADN va a quedar por un lado y el ADN del virus, perdón, va a quedar por un lado y el ADN de la célula va a quedar por otro lado. Y ojo, la maquinaria celular va a trabajar con el material genético propio. Nunca va a trabajar con el material genético del virus. Por eso
¿sí? Como la maquinaria, en este caso, ¿cuál sería la maquinaria? Pues una ADN polimerasa para transcribir el material genético. La ADN polimerasa tiene que reconocer inicialmente un compuesto propio, en este caso sería el material genético del virus, digo, de la célula. Por eso, de manera tan sorprendente, es que el virus, a través de esta integrasa, ahora la integrasa viene en el virus, ¿sí? Ya viene, en los retrovirus viene la transcriptasa inversa y viene la integrasa, entre otras enzimas. Entonces esta integrasa, de manera muy sorprendente, lo que hace es meter el ADN viral en medio, ¿sí? De las proteínas, en medio del virus de la célula, porque la polimerasa va a reconocer únicamente a los extremos del material genético. Por eso el virus se lo mete, la integrasa lo mete en medio, porque una vez que la polimerasa se agarra y reconoce la porción inicial, empieza su proceso de replicación del material genético y ya se sigue derecho. Ya no diferencia entre si los nucleótidos que está viendo son del virus o son de la célula, ¿sí? Entonces, en este sentido, si yo inhibo a la integrasa, no permito la integración con el material genético celular, por lo tanto, las polimerasas nunca van a atacar a ese material genético, aunque esté presente ahí en el núcleo y aunque esté presente la polimerasa, porque cuando llegan reconocen las porciones como porciones ajenas o extrañas. Por lo tanto, no empiezan el proceso de replicación viral. Y pues ya sabemos, si no hay proceso de replicación viral, pues tampoco va a haber la síntesis de nuevos cuerpos víricos o de nuevos virus, ¿sí? Entonces, los inhibidores de la integrasa lo que hacen es impedir la integración, impiden la integración. Ay, pues ¿qué escribí? La integración del ADN viral con el ADN celular. Y ahora vamos a ver, ya habíamos visto la inhibición del ARN, entonces ahora vamos a ver la inhibición de las proteínas, de la síntesis de proteínas. Para la inhibición de las proteínas, a ver, déjenme ver qué tengo. Ay, no, este no era. Inhibidores de las proteínas, vamos a ver. Integrasa. Oh, yo tenía una. Ah, aquí está, sí. Ya lo vi. Entonces, la inhibición de las proteínas, tenemos dos mecanismos diferentes a través de los cuales podemos inhibir las proteínas. El primero es con el interferón. Y vamos a ver cómo funciona el interferón. Hay dos tipos de interferones, ¿sí? Uno de ellos es el interferón
El interferón alfa es el que funciona aquí como antiviral. Lo que hacen los interferones es que se unen a un receptor. Los interferones no tienen, así como por ejemplo el aciclovir o los inhibidores de las ADN polimerasas o de la transcriptasa inversa o de la integrina, tienen que penetrar a la célula para poder llevar a cabo su acción. En el caso de la inhibición de proteínas, en el caso específico, perdón, del interferón alfa, no necesita entrar a la célula. El interferón alfa es una molécula que es producida de manera normal por el cuerpo, por las células de los seres vivos. Sin embargo, se puede sintetizar de manera exógena y aplicar como terapia. Entonces, estos interferones actúan a nivel de la membrana plasmática, llegan, se unen a un receptor específico y en ese receptor específico, cuando se activa ese receptor específico, va a ocurrir una cascada que se conoce como cascada de señalización intracelular. Dentro de la célula lo que va a ocurrir es que se va a empezar a llevar a cabo una serie de reacciones químicas que en el caso de cuando es el interferón alfa el que se une a un receptor específico, ¿sí? Cuando es el interferón alfa el que se une a un receptor específico, a su receptor específico, al final lo que va a ocurrir es la inhibición de la síntesis de proteínas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una vez que se da la cascada de señalización que les menciono intracelular, pueden ocurrir dos cosas. La primera, ¿sí?, es que haya una degradación de la cola, se le llama la cola de poliadeninas del RNA mensajero. Resulta, vamos a recordar brevemente, que para llevar a cabo la síntesis de proteínas, tengo que partir de una molécula de ARN, de ácido ribonucleicos mensajero, específicamente el mensajero. Cuando se forma el ARN mensajero, la misma célula le va a incorporar una cola o le va a incorporar una porción final a esa cadena de RNA mensajero de puras adeninas. Ya cuando terminó la secuencia, que es la que codifica para una proteína determinada, le agrega una cola que le llamamos cola de poli A. Esa cola poli A son un chorro de adeninas juntas, ¿sí?, pegaditas. Eso es lo que le da funcionalidad y es lo que le da dirección al RNA mensajero hacia los ribosomas. Le da direccionalidad y le da funcionalidad. Cuando esa cola de poli A no está presente en el RNA mensajero no puede llegar al ¿cómo se llama? No puede llegar al ribosoma para que empiece la síntesis de proteínas. Entonces, lo que ocurre con el interferón es que esa cascada de señalización termina en una de las cosas que termina en varias cosas, pero una de las cosas que termina es con la degradación de la poli A o de la cola de adeninas del RNA mensajero. Si no está, el RNA mensajero deja de ser funcional y ya no se va a sintetizar la proteína, ¿sí? Inhibe la síntesis de proteínas. Por otro lado, tenemos la fosforilación de IF2, ¿sí? El IF2 es un factor de iniciación de traducción. Déjenme, se los escribo aquí. Aquí se los voy a escribir. Factor de iniciación de traducción. Proteica. ¿Y qué es la traducción? Pues la traducción ya es el paso de RNA mensajero a proteínas. Entonces, para que la proteína se pueda formar, tiene que haber dos cosas. Tiene que haber un RNA mensajero funcional con su cola poli A completa y tiene que haber también un factor de iniciación de la traducción. Cuando falla, cuando no está presente el factor de iniciación, aunque tengamos presente el RNA mensajero, no se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas. Entonces, lo que hace el interferón alfa también, otra de las rutas que activa, es la que desencadena en la fosforilación del IF2. Para que el IF2 funcione, tiene que estar desfosforilado, sin la presencia de los fósforos. Al tenerlos, al fosforilarse, deja de funcionar. Ese es el mecanismo en cómo se regula la actividad del IF2. El IF2 está siempre presente de manera basal. ¿Y cómo se regula el funcionamiento del IF2?
pues fosforilándolo y desfosforilándolo. Cuando la célula va a entrar en procesos de síntesis de proteínas, desfosforila al IF2 para que se active. Pero resulta que en presencia del interferón alfa, este es capaz de fosforilar el IF2, volviéndolo inactivo. Y al volverlo inactivo, pues ya desencadena pues en la inhibición de la síntesis de proteínas. Y eso es lo que hace el interferón alfa. Por otro lado, tenemos otras bien interesantes, otro mecanismo bien interesante, que es bueno, vamos a ponerle aquí como número 2, que son las inhibidores de las proteasas. Inhibidores de proteasas. Y aquí les puedo adelantar, ¿qué son las proteasas? Todo lo que termina en asa es una enzima. Entonces, ¿qué es una proteasa? Es una enzima que degrada proteínas. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas proteínas que degrada. Déjenme, les pongo por aquí una imagencita. Déjenme ver dónde está. No, aquí no estaba. No, esta no es. Aquí está. Primero les voy a poner la que explica el funcionamiento de las proteasas. Vamos a ver para qué sirven las proteasas. Entonces, ay Dios, lo tengo que hacer más pequeño si es que está grandecita la imagen esta, pero no importa porque así se alcanza a ver bien. Entonces, aquí vamos a repasar un poquito replicación viral. Llega el virus, se adhiere, fusiona, se penetra, el material genético migra al núcleo, en el núcleo se empieza a sintetizar el material genético, por otro lado empieza la síntesis de proteínas y luego en la mayoría de los casos hay un proceso replicativo hay un proceso, de ensamblaje dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la misma célula antes de que el virus salga. Pero en algunos otros casos, el ensamblaje del virus, sobre todo en los virus envueltos, en los virus que salen que salen con un pedazo de membrana plasmática, en este caso lo que ocurre es que el ensamblaje de la cápside con el contenido viral dentro se da una vez que el virus ya salió de la célula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que el material genético, ¿sí?, que es este que tenemos, ay Dios, el material genético que es este que tenemos acá y las proteínas necesarias para el funcionamiento del virus una vez que infecta a otras células están aquí. Sin embargo, esas proteínas no son funcionales. Van a ser funcionales hasta que las proteasas las degraden, porque en realidad lo que es funcional son los fragmentos de esas proteínas, no es el péptido grandotote, el polipéptido grande, sino péptidos más bien pequeños. Entonces, dentro de estos dos componentes van a empezar a empujar la membrana de la célula, aquí tendríamos a la célula, van a empezar a empujar la membrana de la célula hacia el exterior, de tal manera que van a ir formando como una especie de chichoncito en la célula, y una vez que los extremos de la membrana plasmática que está siendo empujada hacia el exterior se fusionan por el otro lado, entonces ya queda libre la estructura vírica, que contiene dentro de sí el material genético, así como las proteínas del virus. Bueno, pues resulta que hay unas proteasas que van a degradar esas proteínas. Sí, estas proteínas, si se fijan, aquí estaban de este tamaño, pero luego con acción de las proteasas, esas proteínas se van a convertir en proteínas más pequeñas como las que vemos acá. Esas proteínas pequeñas son las que ahora sí van a terminar de ensamblar dentro de la membrana ahora ya es la membrana del virus, ¿verdad?, del virus envuelto, dentro de la envoltura del virus, van a terminar de ensamblar la cápside. Acuérdense que los virus envueltos, todos los virus están formados por una cápside, pero los virus envueltos tienen aparte una membrana plasmática que los rodea.
En el caso de los virus envueltos es muy común que la cápside se forme cuando el virus ya está fuera, cuando el material genético y las proteínas del virus ya están fuera de la célula. Entonces, para que una célula, para que un virus, perdón, sea infectivo, tiene que tener la cápside formada dentro, o sea, tiene que tener la estructura vírica dentro de la envoltura plasmática, tiene que tener el virus ya formado. Entonces, cuando yo inhibo a las proteasas, vamos a ver, vamos a ponerle la otra imagen. Cuando yo inhibo esta molécula, déjenme cambiarle de color porque le voy a poner color blanco, se me hace que ahí va a resaltar más el blanco. Cuando yo inhibo esta molécula que es la proteasa, evito que el virus nuevo, que se conoce como virus inmaduro, madure. Aquí vemos en este esquema cómo el virus, cuando no tiene la cápside formada dentro de sí, se conoce como un virus inmaduro. Como virus inmaduro. Cuando, gracias a las proteasas, se forma la cápside, es decir, se ensambla ya por completo el virus, entonces ahora sí ya estaríamos hablando de que el virus ha madurado. Cuando yo inhibo la acción de las proteasas, entonces lo que hago es bloquear la conversión del virus maduro, del virus inmaduro, en un virus maduro. ¿Se van a estar liberando los virus? Sí, pero van a ser virus inmaduros, que son incapaces de infectar nuevas células, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? O si esos virus inmaduros no infectan o no pueden infectar a otras células, pues va a llegar un momento en que la infección va a ceder. ¿Por qué? Porque sí hay células que están infectadas, pero esas células infectadas van a estar produciendo estructuras víricas que no son capaces de infectar, por lo tanto la infección no va a avanzar, el proceso de colonización no va a avanzar, y es así como estaríamos limitando ahí un poco la funcionalidad de los virus o el proceso patológico que forman los virus. Y finalmente, esto fue de 3. Inhibición de proteínas. Ok, es que estábamos viendo la síntesis de macromoléculas. Entonces ahora vamos a ver. Ya vimos cómo podemos evitar la síntesis de macromoléculas. Entonces ahora vamos a ver el siguiente, que sería la liberación. El siguiente paso de la transcripción es la liberación. En esta liberación, lo que vamos a tener son los que se conocen, ahí les voy a escribir cómo se conocen como inhibidores de neuroaminidasa. Y les voy a poner aquí un esquemita para que vean cómo funcionan estos inhibidores de la neuroaminidasa. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Aquí está. Muy bien. Cuando los virus salen de la célula que los contiene,
Ya por afuera de la célula, estos virus, sobre todo cuando son virus desnudos, cuando son virus envueltos no ocurre de esa manera, pero cuando son virus desnudos, es decir, que se libera únicamente ¿cómo se llama? La cápside con el contenido viral dentro. Este virus, una vez que es liberado de la célula, queda anclado a la membrana, ya por afuera de la célula, queda anclado a la membrana a través de moléculas de ácido ciálico. A través de moleculitas de ácido ciálico, que serían estas naranjitas que estamos viendo aquí, ¿sí? Y estas moléculas de espérenme, déjenme ver. Ok. Les digo, a través de unas proteínas específicas se mantiene unidas se conocen esas moléculas como hemaglutininas, que ya las habíamos visto ahorita. Estas hemaglutininas son las que se mantienen unidas al ácido ciálico, a este que tenemos acá, ¿sí? Ya cuando el ácido ciálico está por afuera, cuando el virus está por afuera de la membrana plasmática. Pues hay otras enzimas, hay otras proteínas, perdón, no son enzimas, que son estas acá, que se conocen como neuraminidasa. La neuraminidasa lo que hace es reconocer la unión entre hemaglutinina y ácido ciálico. Y llega y ¡pum!, degrada las moléculas de ácido ciálico y entonces ya el virus queda libre y es capaz de ir e infectar otras células. Entonces, estas neuraminidasas son susceptibles de ser atacadas con inhibidores de las neuraminidasas. Entonces, estos inhibidores de las neuraminidasas lo que hacen es van a evitar la unión de la neuraminidasa con el ácido ciálico para su posterior degradación. Si yo evito esa inhibición, esa unión de neuraminidasa con ácido ciálico, el ácido ciálico nunca se va a degradar. Por lo tanto, el virus va a estar por afuera de la célula, pero va a estar unido a la célula. Y al mantenerse unido a esa célula, le va a ser imposible infectar otras células por más vecinas o por más cerca que se encuentren, ¿sí? Entonces, aquí les voy a poner ¿sí? Estos lo que hacen es inactivar a la neuraminidasa, lo que la incapacita para romper la unión del virus. Aquí le voy a poner hemaglutininas. Bueno, hemoagglutininas, que es lo que utiliza con ácido ciálico. Entonces, déjenme le cambio el color a azulito, le bajamos el tamaño y le quitamos lo negrito. Entonces, las inhibidores de las neuraminidasas lo que hacen es inactivar la neuraminidasa, lo que la incapacita para romper la unión del virus de las hemaglutininas virales con el ácido ciálico celular. De hemaglutininas, aquí vamos a ponerle para que con la intención hemaglutininas virales con ácido ciálico celular. ¿Sí? Y finalmente tenemos otros compuestos que se conocen como inmunomoduladores. Estos inmunomoduladores, así lo voy a dejar en azulito, ya no forman parte de los fármacos que atacan alguna parte del ciclo replicativo, ¿sí? Los inmunomoduladores, entonces, no. Son, ¿cómo les diré? Los inmunomoduladores son... en inglés es improvement. Mejoramiento no.
Son activadores, por decirlo de algún modo, del sistema inmunológico, ¿sí? Es decir, echan a andar el sistema inmunológico. Para que sea capaz de atacar a los virus. Esto a lo que lleva, ¿sí?, a que esta activación del sistema inmunológico... Ay, Dios. Válgame. Ay, Dios mío. Mira. Ahí está. Lleva a un aumento en la proliferación de linfocitos, que son los que se encargan de luchar contra un aumento en la proliferación de linfocitos, que son los que se encargan de luchar contra los virus. Entonces, con esto terminamos la clase de antivirales, la clase de farmacología viral. Y ya saben, les reitero, si tienen cualquier duda, pueden hacérmelo saber a través de una clase, cuando la siguiente clase que tengamos sesión en línea, o a través de WhatsApp, o a través de correo electrónico, o a través del uso de la plataforma. Espero que haya sido de su agrado esta sesión y nos vemos